Profe, una pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Empieza usted la introducción del tema o cómo hacemos? Profe, si gusta usted, como su parte es la primera, inicie usted con la introducción y yo ya continúo cuando lleguemos a mi parte. Bueno, listo, profe, muy amable, muchas gracias. Bueno, compañeros, voy a proyectar un momentico la cámara para que me vean un poquito. Me presento, mi nombre es Carlos Andrés Guarnizo y pues estoy con ustedes, soy tutor del curso de Química General. Entonces, la idea de hoy o la conferencia de hoy es aclarar algunas incógnitas, dudas o describir el tema general del ejercicio 2 y 3 de la tarea número 3. Entonces, de antemano, compañeros o estimados estudiantes, si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud, tengo entendido pues de que a la par la profe Laura, que también va a estar de moderadora, va a estar respondiendo algunas preguntas en el chat. No sé, profe, le hago la pregunta si al levantar la manito ellos nos pueden interrumpir o cómo hacemos la metodología. No, profe, yo voy a estar pendiente del chat, pues por la cantidad de estudiantes no es posible contestar todas las preguntas, pero trataré de contestar las que más se pueda y cualquier, pues de pronto problema de conectividad también me lo comunican por el chat, por favor. Bueno, listo, profe Laura, muy amable, muchas gracias. Ya que las reglas del juego quedaron claras, pues entonces vamos a comenzar. Sí, profe, tiene la presentación, pero no ha presentado del todo. Ahora sí ya presentó del todo. Entonces, como les decía, para recordarles, el ejercicio 2 y 3, pues se trata el tema más que todo, es de gases ideales, el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. Yo voy a estar encargado de explicarles la parte de gases ideales. ¿Cuál es la idea? Para evitar cualquier duda o inquietud que la pueden realizar en el chat, voy a tratar de ser lo más claro posible e inclusive el problema resuelto, el ejercicio resuelto que traigo el día de hoy es muy parecido al que ustedes tienen que resolver en el ejercicio 2. Entonces, si ponen mucho cuidado o después al descargar este material, les va a servir de apoyo en la solución del ejercicio 2 y por parte de la profe Laura, pues del ejercicio 3, que es el tema de soluciones. Listo, profe, si es tan amable, podemos cambiar. Bueno, estimados estudiantes, recopilando rápidamente o en resumen, pues el ejercicio 2 trata de, básicamente hay 5 tipos de ejercicios para cada tipo de estudiante y donde pues en cada uno de estos ejercicios tiene unas condiciones iniciales como está nuestro gas. Entonces, por ejemplo, para el estudiante número 1 nos dan la cantidad o los gramos de dióxido de carbono que está presente y nos presentan unas condiciones iniciales, una presión inicial, un volumen inicial, una temperatura inicial. Una presión inicial de 75 torricelis, un volumen inicial de 2 litros, una temperatura inicial de 32 grados Fahrenheit. Y así sucesivamente, pues tiene las mismas características el estudiante o el ejercicio número 2, el ejercicio número 3, el ejercicio número 4, el ejercicio número 5. Digamos como primer inconveniente o para tener en cuenta en la resolución de este ejercicio, de estos tipos de ejercicio, es vital y muy importante el manejo de las conversiones. Vuelve a jugar el tema de las unidades a tener presente. Entonces, digámoslo así, que eso tiene o varía levemente nuestro ejercicio. Algunos, como para el caso de la cantidad, algún estudiante está en gramos, otro en kilogramos, miligramos, gramos, kilogramos. Entonces, la idea es
como todo en la vida, vamos a ser muy repetitivos con ese tema de conversiones, que vimos, evaluamos y resolvimos en la tarea número 2. ¿Listo? Entonces ahí están los 5 tipos de estudiantes. Repito, el problema al final es muy similar o trata como de dar la respuesta al interrogante que se propone en el ejercicio número 2. Listo, profe, muchas gracias. Ya podemos pasar. Bueno, entonces, las condiciones iniciales son las que, repito, vimos anteriormente. Y digámoslo así, que se van a manejar dos condiciones finales. Entonces, ¿qué son a la larga las dos preguntas que se manejan en el ejercicio 2? Para cada tipo de estudiante se debe resolver esas dos grandes preguntas. Entonces, la voy a leer. Sería, ¿cuál es la presión que se requiere para comprimir la mitad del volumen del gas contenido y llegar a una temperatura de 200 grados centígrados? Y la segunda pregunta es si se va a encerrar en un tanque de volumen 2, el cual puede resistir hasta una presión manométrica máxima de 6 atmósferas. ¿Cuál sería la temperatura del gas si se desea que el tanque no estalle? Entonces, repito nuevamente, estas preguntas van a estar enlazadas con el problema que, con el ejemplo resuelto que vamos a explicar al final de esta sesión en cuanto al ejercicio 2, ¿no? Entonces, digamos que antes de arrancar con la resolución de este ejercicio, vamos a ver como unos conceptos generales que se deben tener en cuenta y que nos van a ayudar a la hora de resolver este ejercicio. ¿Listo, profe? Bueno, entonces, si ustedes se dieron cuenta en el planteamiento del ejercicio, se pueden, se pueden distinguir como tres estados. Existe un estado 1, que son nuestras condiciones iniciales, que son los datos, la información que está en la tabla. Existe un estado 2 que se refiere como a la pregunta número 2, a resolver esa pregunta número 2. Y está el estado 3 que gira en torno a resolver o a determinar la temperatura para la pregunta número 3. Entonces, es, es bien importante distinguir lo que es la palabra estado. Entonces, la teoría nos dice que el estado termodinámico de un sistema es su condición en un momento específico. O sea, hay unas condiciones específicas que lo diferencian de otros momentos o de otros estados. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues las variables que nosotros más medimos en estos estados son la temperatura, la presión y el volumen. Entonces nosotros en un momento T, donde cuando se consideren estables estas condiciones, pues estamos como en un semiestable, estamos como en unas condiciones iniciales propias de ese estado. Siguiente, profe. Ahora bien, ya nosotros identificamos o determinamos lo que es un estado. Vamos rápidamente también a describir lo que nos dice la teoría, lo que es un gas ideal, ¿no? Entonces, encontramos que se denomina gas ideal a un gas teórico, o sea, en condiciones reales no se puede encontrar y que debe cumplir como una condición, que es que está compuesto por partículas
que se desplazan aleatoriamente y no interactúan entre sí. Entonces, el gas ideal lo podemos ver en la figura que se encuentra a la derecha de la proyección, pues podemos ver el primer estado. Mientras que en la segunda figura podemos ver ya cómo se describen los gases reales, cómo son realmente. Utilizar las fórmulas o las ecuaciones de los gases ideales, pues nos simplifica mucho como la resolución de los problemas. ¿Y por qué nosotros utilizamos estas fórmulas de los gases ideales? Porque resulta y pasa que muchos de los gases reales conocidos se comportan a temperatura y a presión ambientales como si fueran un gas ideal. Entonces, esto permite que se disminuya el porcentaje de error que estamos incurriendo en esa comparación de gas ideal y gas real, ¿no? Y nos da un beneficio que utilizamos ecuaciones mucho más sencillas y más simples para determinar cualquiera de estas características que le corresponden a un gas, ya sea presión, volumen o temperatura. ¿Cuándo se incrementa ese error o cuándo empieza a fallar como esa analogía? Digamos que el modelo de los gases ideales tiende a fallar cuando la temperatura es baja y la presión es alta, ya que cuando está ocurriendo eso, pues las partículas empiezan ya a interactuar entre ellas, que es incumpliendo una de las premisas de lo que es un gas ideal. ¿Listo, profe? Bueno, entonces, aprovechando esa similitud y que muchos de los gases reales se comportan como, como un gas ideal, podemos nosotros utilizar la ecuación de estado de los gases ideales. Esta nos dice que presión por volumen es igual a número de moles por R por T. Entonces, vamos a discriminar cada uno de estos valores. La P es la presión y para el caso de la constante que nosotros estamos manejando, la presión debe estar en atmósferas. Es decir, si en alguno de nuestros cálculos, en alguno de los valores que nos dan de cada uno de los estados, ya sea en estado 1, estado 2, estado 3, la presión está en torr, está en milímetros de mercurio, está en pascales, lo primero que nosotros debemos que hacer es una conversión a atmósferas. Volumen. El B, perdón, significa volumen en litros. Entonces, de la misma forma, si en las condiciones que nos dan el volumen está en unidades diferentes a litros, puede ser metro cúbico, mililitro, pies cúbicos, lo primero que debemos hacer es una conversión a litros. N, pues, es el número de moles. Encontrar el valor del número de moles siempre está asociado a un valor de entrada que nos dan muchas veces en nuestros ejercicios como la cantidad expresada en gramos. Entonces, sabiendo de entrada los gramos de un gas, podemos y utilizando el peso molecular del mismo, podemos determinar el número de moles. La temperatura, T es la temperatura, está expresado o debe expresarse en Kelvin. Lo mismo. ¿No me están escuchando, perdón? ¿Profe, me escucha o no? Ah, bueno, es que hay
algunos estudiantes que en el chat me están diciendo que no, entonces ya Profe, deben yo ser sí como lo escucho. Hay algunos estudiantes que han reportado, pero la gran mayoría dicen que sí, puede llegar a ser un problema de conectividad. Entonces les recomiendo Ah, que a los estudiantes que están teniendo como inconvenientes con el audio, si pueden reiniciar la llamada. Con respecto a la presentación, ¿todos la ven? Pues en este momentico no, porque la acabo de mover, pero lo voy a volver a mostrar y me confirman en el chat por si la ven. sí, profe, yo sí la estaba viendo. Listo. Entonces, como aplicando el consejo que nos dice la profe, aquellos estudiantes que de pronto tienen problemas con el audio, pues sí, lo más aconsejable es que por favor se vuelvan a desconectar y conectar nuevamente. ¿Listo? Entonces, todas esas condiciones, esas unidades que deben estar nuestras variables, giran en función de la R. La R, que es la constante de los gases ideales, nos dice que tiene un valor de 0,0821 atmósferas litro Kelvin mol. Entonces, para los que de pronto han estudiado ya este tema, pues saben que hay otros tipos de Rs, ¿no? Explicado en otras unidades. Pero digámoslo así, si quiere para resolver nuestros ejercicios, les aconsejo pues de que utilicemos esta R que está en función nuevamente de las unidades atmósferas, litros, Kelvin y mol. ¿Listo? Entonces, ¿podemos continuar, profe? Bueno, compañeros, aquí finalmente eh, les les traigo aquí un ejemplo resuelto que es, repito, es muy similar al ejercicio que tienen que hacer ustedes. Entonces, en ellos, pues ustedes pueden ver o pueden observar aquí en esta diapositiva, tenemos inicialmente en un estado 1, tenemos 50 gramos de dióxido de carbono, lo tenemos contenido, digámoslo así, esta estructura se llama un cilindro émbolo. Eh, el gas que está contenido está a una presión de una atmósfera, está a una temperatura de 25 grados centígrados y el volumen inicial es de 3 litros. Entonces, como consejo, yo les voy dando tips a medida que lo voy explicando, ¿no? Como primer consejo les doy, no se les olvide, si vamos a utilizar la constante de los gases ideales expresados en 0,0821, pues tenemos que saber que tenemos que trabajar la presión en atmósfera, la temperatura en Kelvin y el volumen en litros. Aquí inicialmente para la temperatura 1, lo único que tendríamos que convertir es los 25 grados a Kelvin. Entonces, algo muy similar, repito nuevamente, ustedes de pronto tienen unas condiciones de unidades diferentes que lo que tienen que hacer llevar a ese lugar. Y entonces nos piden, como en el segundo ejercicio, en la pregunta número 1, algo muy similar, nos dicen que cuál es la presión final del sistema si comprimimos ese émbolo hasta la mitad del volumen y aumentamos la temperatura a 100 grados centígrados. Entonces, eh, si nos dice que comprimimos la mitad del volumen inicial, pues nosotros sabemos que el volumen 1 es de 3 litros. Obviamente, el volumen 2 va a ser 1,5 litros. Ya tendríamos esa información de entrada. Tendríamos también esa información de entrada. La temperatura 2 sería 100 grados centígrados. Tendríamos que pasarla a Kelvin. Eh, Tendríamos las moles de CO2 indirectamente, ya que sabemos el valor de los 50 gramos. Y pues la única incógnita sería la presión. ¿Listo, profe?
Bueno, sé que no es lo que debemos hacer, pero acabé de leer un chat que me dice dónde sacamos el 1.5 litros. No olvidar que comprimimos el gas hasta la mitad del volumen inicial. Si el volumen inicial era 3, pues la compresión en la mitad es 1.5. ¿Listo? Por ahí que leí esa pregunta aleatoriamente. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de los gases ideales para el estado 2, tenemos, bueno, como ya les dije anteriormente, la temperatura que está expresada en grados centígrados, 100 grados centígrados, tenemos que convertirla a Kelvin, que serían 373.15 Kelvin, ¿no? Y para determinar las moles de CO2, como ya les dije anteriormente, pues es relacionar o utilizar el peso molecular del dióxido de carbono, que viene siendo 44 gramos. Entonces, realizando esa operación, encontramos que las moles de CO2 son iguales a 1,136 moles. Como información de entrada también ya teníamos el volumen, que es igual a 1.5 litros, y el R, que es una constante, ¿no? Repito nuevamente, tiene el valor de 0,0821 litro atmósfera mol Kelvin. Entonces, si utilizamos la ecuación de los gases ideales y despejamos presión, pues encontramos que presión es igual a número de moles por R por la temperatura dividido en el volumen. Entonces, reemplazando esos valores, tenemos que la presión es igual a 1,136 moles por 0,0821 litros, atmósfera mol Kelvin, por 373.15 Kelvin, y todo eso lo dividimos en 1.5 litros. Entonces, aquí tenemos que la presión 2 o la presión en el estado 2 va a ser igual a 23.2 atmósferas. Repito nuevamente, este ejemplo no es de ninguno de los que están en la guía, no es de ninguno de los estudiantes, pero claramente les va a ayudar a ustedes a resolverlo. ¿Listo? Está muy explicadito y sé que cuando en el momento o después de que vuelvan a ver la grabación, pues les va a servir de mucha ayuda. Listo, profe. Digo, sí, listo, profe. Profe, qué No, pena, es que sí. algunos estudiantes piden que por favor repita la explicación del último ejercicio, entonces no sé si lo podría de Bueno, pronto repitamos. Listo, claro que sí, profe. Si es tan amable, podemos la diapositiva anterior, como para también el dibujo. Claro. Voy a dejar en este momento ya mi micrófono abierto para poder comunicar si tienen alguna duda. Listo, profe. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchachos, me gusta que estén entusiasmados con el tema. Entonces, nuevamente les voy a decir, digamos que tenemos unas condiciones iniciales. Tenemos nuestro estado inicial, tenemos 50 gramos de dióxido de carbono, que se encuentran inicialmente a una atmósfera, que se encuentran a 25 grados centígrados y un volumen inicial de 3 litros. Nuevamente les digo, muchachos, por favor, para que tengan en cuenta, es vital para resolver el ejercicio, como lo voy a explicar posteriormente, que ustedes me hagan la conversión de unidades, lo que tengan, lo pasen la presión a atmósferas, lo que tengan la temperatura la pasen a Kelvin y lo que tengan de unidades de volumen lo pasen a litros. ¿Listo? Es lo primero que tienen que hacer esos ejercicios. Ahora bien, se presenta un cambio de estado. El cambio de estado se refleja a resolver la primera pregunta del ejercicio número 2. Para mi ejemplo,
yo voy a decir que voy a comprimir el volumen hasta la mitad del inicial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el volumen inicial fue 3 litros, el volumen 2, entonces si es la mitad, pues va a ser 1.5 litros. Y le vamos a aplicar más temperatura, 100 grados centígrados. La pregunta va a ser entonces, ¿cuál es la nueva presión del sistema con esas nuevas condiciones que se están dando? Y eso es lo que a continuación vamos a resolver nuevamente. ¿Listo, profe? Profe, algunos estudiantes, yo diría que la gran mayoría, tienen muchas dudas es en la parte de conversión de unidades, en especial en presión. Sí, profe, y no, y créame que cuando estuve calificando me di cuenta que hay todavía muchas falencias y lo que yo les digo a todos muchachos es importantísimo que las conversiones es el tema más básico que ustedes tal vez manejen en su vida profesional. Entonces, no echen en un saco roto. Si todavía tienen como ese tema algo flojo, es bueno que ustedes por los laditos vayan fortaleciendo. He visto en el chat que si algunos me dicen que seguro han leído el ejercicio que les toca y cuál es la conversión de Tor, cuál es la conversión de, más que todo como los de presión, que es como lo que más he visto. Y sobre todo, muchachos, también aprovechando esta webconferencia, uno de los mayores errores que vi fue en la utilización del punto o de la coma. Ustedes se confundían al expresar el número, digámoslo así, que colocaban, si el número, les doy un ejemplo, si el número les decía 3224, ustedes le colocaban 3.224. Hasta ahí, digámoslo, que si ustedes lo tienen claro, pues no habría problema, porque ese puntico lo ayuda a ustedes como a expresar el número, ¿no? En función de 1000. Pero resulta y pasa que cuando ustedes posteriormente dividían ese número, pues ya estaban no dividiendo por 3224, sino estaban dividiendo por 3.224. Entonces es bien importante que hagamos eso paso a pasito y sobre todo debemos repasar nuevamente las conversiones. Profe, una estudiante Señora, pregunta sobre la temperatura 2, no están seguros sobre cómo obtuvo los 100. la temperatura 2 que es de 100 grados centígrados, es una condición que también lo da el ejercicio. Digámoslo así, se calentó el sistema y se elevó a 100 grados la temperatura. Es un valor de entrada. Listo, Listo, chicos. Profe, listo, ¿puedo continuar? señora. Pues no sé si hacemos, pues voy a repetir rápidamente este cálculo y ahí después sí continuamos. Listo. ¿Listo, profe? Vale. Bueno, entonces repito nuevamente. Nosotros sabemos que la ecuación de los gases ideales es PV igual a nRT. Entonces, para nuestro caso, la incógnita es la presión. Despejando la incógnita, despejando la presión, pues tenemos que presión es igual a nRT sobre B. Entonces, compañeros, sabemos que la temperatura, que es un dato que nos lo dan de entrada, que es 100 grados centígrados, al pasarlo a Kelvin da 373.15 Kelvin. Sabemos que las moles de dióxido de carbono que nos dan como información de entrada gramos son 50 gramos y utilizando el peso molecular del dióxido de carbono, que es 44 gramos por mol, nos da que las moles son 1,136 moles de dióxido de carbono. Haciendo un paréntesis, en los ejercicios que ustedes tienen que resolver, pues hay diferentes gases. Hay óxido de azufre, SO2, pues a cada uno de ellos, pues tienen que sacar el respectivo peso molecular. Y pues ya teniendo el peso molecular, ahí sí pueden calcular las moles, ¿no? Tenemos que el volumen, bueno, ya sabemos que nos dio 1.5 litros, que fue al comprimir a la mitad el volumen inicial, y la R, que es una constante que ese valor no cambia, que es 0,0821 litro atmósfera mol Kelvin. Y reemplazando los valores, pues tenemos que
La presión en el estado 2 es 23.2 atmósferas. ¿Listo? Ahora sí podemos continuar, profe. Vale, profe. Voy a quitar un momentico la presentación para presentarme yo. Bueno, entonces espero que me puedan ver. Mucho gusto. Mi nombre es Laura Salas. Yo soy docente de la zona sur del centro de Palmira. Y conmigo vamos a trabajar el tema de soluciones. ¿Listo? Entonces voy a cerrar nuevamente mi cámara y voy a estar pendiente, pues si alguna duda se presenta, al final las resolveré. Trataré de ser lo más clara posible. Bueno, entonces, como primera parte, vamos a hacer una aclaración del ejercicio 3. Revisando la guía que se les envió a ustedes, encontramos que había pues un pequeño inconveniente con un tema, y era para los estudiantes, ejercicio 3, estudiantes 2, 3, 4 y 5. ¿Qué sucede? Que en el ejercicio se les pedía calcular el porcentaje peso a peso, sin embargo, para esto se necesitaba una densidad que no tienen en el problema. Por eso se decidió cambiar y vamos a calcular para los estudiantes 2, 3, 4 y 5 el peso a volumen. La misma situación se presenta pues por la falta de esa densidad, pues no podemos calcular la fracción molar de la solución final, entonces se les pidió la fracción molar de la solución inicial o el frasco de almacén. Se les recuerda que en la webconferencia, porque sé que aquí están presentes pues muchos de los estudiantes del curso, entonces para que lo tengan presente a la hora de resolver y de pronto no se vayan a confundir con el problema. Entonces yo lo que voy a realizar es como dar una noción como de las bases necesarias para resolver el problema de soluciones y vamos a ir haciendo problemas cortos paso a paso. O sea, vamos a el primer concepto, un problemita corto, para que al final podamos construir un problema completo. No sé si nos alcance el tiempo para el último problema que traje, pero pues voy a tratar de ser lo más rápida posible. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que una solución es una mezcla homogénea, es decir, que es una mezcla donde ustedes no pueden diferenciar los componentes. En esta mezcla nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí, voy a activar el puntero, que están agregando un polvo a una solución, a una mezcla líquida, y después vemos que se disuelve completamente. Eso porque si no se disuelve completamente, pues nosotros no le podemos llamar solución. Ahora, en esta solución nosotros tenemos dos partes. Una que llamamos soluto, que es el que estarían agregando aquí en forma de polvo, y una que llamamos solvente, que sería el que va a disolver ese polvito. Nosotros podemos tener diferentes tipos de soluciones y aquí les traigo algunos ejemplos. Entonces, dice, tenemos que un refresco como una Coca-Cola o un té puede ser una solución, porque nosotros vemos que ahí están disueltos todos los componentes, tenemos varios componentes en el refresco. En el refresco hay agua y también hay azúcar, hay CO2, hay endulcorantes, bueno. Entonces ahí vamos a decir que podemos tener bastantes solutos, pero vamos a tener un solvente que es el principal, que sería el agua. En el aire, que es una mezcla gaseosa, porque podemos tener mezclas líquidas, gaseosas y sólidas, en el aire vamos a tener que nosotros tenemos metano, tenemos argón, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno. El componente que está en mayor cantidad sería en este caso nitrógeno, entonces decimos que los demás van a ser solutos. O por ejemplo una soldadura, que es una mezcla de diferentes metales, vamos a tener un metal principal en la soldadura, en este caso pues, el plomo, y vamos a tener el estroncio como soluto. Entonces para que recuerden que podemos tener soluciones que son líquidas, gaseosas o sólidas. Realmente el tema que más vamos a tratar en el ejercicio 3 es la concentración de soluciones. Entonces, ¿qué es la concentración de soluciones?
es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente. Pero entonces uno queda ahí como, bueno, ¿y qué me están diciendo con esto? ¿Qué quiere decir concentración? Entonces nosotros de manera cualitativa podemos entender la concentración. Por ejemplo, cuando tenemos una mezcla con colorantes, podemos ver que podemos tener un colorante muy oscuro y que cuando nosotros agregamos de pronto líquido o thinner o el solvente que estemos usando en el momento, él va a perder coloración y se va volviendo cada vez más claro. Entonces ahí vamos a decir que el que está más oscuro es porque tiene una alta concentración de tinta en esa cierta cantidad de solvente, y el que está más claro tiene una menor cantidad de tinta en esa concentración de solvente. Lo mismo nos pasa en la cocina. La cocina es el mejor laboratorio para este tipo de soluciones. Y si nosotros agregamos sal a un vaso con agua, nosotros podemos hablar de qué tan salado va a quedar, si va a quedar muy salado o que va a quedar poco salado. Entonces ahí lo que estamos refiriéndonos nosotros es de una manera cualitativa a esa concentración, porque no es lo mismo a una misma cantidad de agua agregar una cucharadita muy pequeña de sal a agregar, seamos exagerados, media libra de sal y que quede súper salado. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos de concentración es muy importante hablar de la cantidad de sal que agregamos o soluto y hablar de la cantidad de agua que tenemos o solvente. ¿Listo? Entonces, de aquí que nos dicen a nosotros en la definición que tenemos una cantidad de soluto en una cierta cantidad de solvente. Siempre tenemos que tener claro cuánto tenemos de ambos. Ahora, pues en química nosotros no podemos ir solamente a mirar las concentraciones de manera cualitativa, no podemos solamente mirar colores o no podemos probar los reactivos porque pues es un riesgo para nuestra salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crear estrategias para poder medir esas concentraciones y ser precisos, porque la química se trata de precisión. Entonces, para eso se han creado diferentes herramientas, diferentes parámetros para poder calcular estas unidades de concentración de las diferentes soluciones. Entre los más comunes tenemos nosotros los porcentajes, y vamos a hablar de porcentajes peso a peso, porcentaje peso-volumen y porcentaje volumen-volumen. Y tenemos la molaridad. Esos son como los dos más usados, los dos más comunes, pero existen muchas otras unidades de concentración, como es la fracción molar, la normalidad, las partes por millón, por trillón, etc. Existen muchas otras unidades, pero nos vamos a concentrar principalmente en porcentajes, molaridad y un poquito de fracción molar. Entonces, para la unidad de concentración en forma de porcentaje, pues nosotros, como les decía, teníamos tres tipos de porcentaje. Tenemos el porcentaje peso-peso, el porcentaje volumen-volumen y el porcentaje peso-volumen. En la primera, como nos dice peso a peso o masa a masa, dependiendo del texto que consultemos, puede aparecer de cualquiera de las dos maneras. Lo que nosotros vamos a necesitar va a ser la masa del soluto y la masa de la solución. ¿Listo? Entonces, va a ser un cociente entre masa de soluto y masa de solución. Y como estamos hablando de porcentaje, recuerden que todo porcentaje debe ir multiplicado por 100%. Ahora, si vamos a volumen-volumen, pues la intuición nos dice, pues entonces vamos a cambiar la masa por el volumen. Y efectivamente, es exactamente la misma fórmula, pero en lugar de masa, vamos a usar volumen. Y aquí vemos que, como ustedes ven, soluto siempre está arriba y solución siempre está abajo. Ahora, yo aquí les coloco tentativamente en gramos y en mililitros porque son las unidades que más usamos. Aquí yo también voy a hacer mucho énfasis, al igual que el profe, de que las unidades son súper importantes en este problema, son una gran parte. Entonces, si tienen dudas en conversiones, por favor, asistan a las asesorías con sus respectivos tutores para que puedan resolver estas dudas para la tarea. Entonces, aquí voy a hacer énfasis en que si tenemos masa y masa, pues las dos deben estar en la misma unidad. Yo no puedo tener arriba gramos y abajo kilogramos, o arriba miligramos y abajo gramos. Tiene que arriba y abajo estar lo mismo.
gramos con gramos, miligramos con miligramos, así respectivamente. Lo mismo pasa en volumen, mililitros con mililitros, litros con litros, etc. Y el último, que es peso-volumen, entonces lo que vamos a tener nosotros es que arriba va a estar la masa y abajo va a estar el volumen. Aquí sí es determinante que como estamos hablando de cosas diferentes, masa y volumen, sí o sí la unidad de masa debe ser el gramo, no puede ser miligramo, no puede ser otro, tiene que ser el gramo. Y la unidad de volumen tiene que ser el mililitro. ¿Listo? Y las tres fórmulas van multiplicadas por 100%. Entonces vamos a hacer un ejercicio corto de porcentajes. Entonces dice, prepare 100 gramos de una disolución compuesta por 10 gramos de NaCl y agua. Encuentre su concentración en porcentaje peso-peso. Entonces, les recuerdo siempre que cuando trabajen con masas o con moles, porque también lo van a ver en ese caso, cuando nos hablan de la masa de disolución, es igual a la masa del soluto más la masa del soluto. Entonces, aquí en el problema nos dicen que, voy a volver un momentico para recordarles la fórmula, siempre arriba soluto, siempre abajo solución, multiplicado por 100. Entonces, vamos a tener que si nos dicen a nosotros que tenemos 10 gramos de NaCl, esto quiere decir que este es nuestro soluto y este es el que debe ir arriba. ¿Listo? Y abajo tenemos que vamos a tener 100 gramos de disolución, que como los ven, pues los dividí para que miren que son 10 de NaCl y 90 de agua, pero pues al final son 100 gramos de solución. Multiplicando por el 100% de la fórmula, esto nos daría a nosotros que esta solución está al 10% peso-peso. Esa sería la manera en que nosotros nombramos la solución. Está al 10% peso-peso. Ahora, estos porcentajes no tienen unidades, como ven, pues ellos quedan solamente con el símbolo de porcentaje, por eso es que tienen que ser muy cuidadosos en el momento de resolver, usar las unidades correctas. Ahora vamos a hablar de molaridad. Entonces, la molaridad es el número de moles de soluto en un litro de disolución. Ahí ya nos están dando desde la definición las unidades que vamos a usar. Vamos a trabajar en moles y vamos a trabajar en litros. Y se representa con una M mayúscula. Vamos a ser muy cuidadosos con las mayúsculas. ¿Por qué? Porque en química existe la M minúscula y significa algo completamente diferente. Entonces, si van a escribir mol, escriben mol, no escriben resumido, no escriben solo la M chiquita, escriben mol. Y si van a escribir molaridad, escriben la M mayúscula porque la M minúscula está relacionada con otra unidad de concentración que no estamos trabajando. Ahora, les doy la fórmula de molaridad quiere decir que vamos a tener moles de soluto sobre litros de solución. Esa va a ser la manera en que nosotros vamos a calcular la molaridad. Ustedes en la pregunta del ejercicio veían que les escribían que tenemos una solución, que queremos una solución al 0.5 M mayúscula, pues le están diciendo que tienen una solución al 0.5 molar. Las unidades de molaridad siempre son moles sobre litro, siempre. Esta sí no se puede modificar, cualquiera que no la tengan, si la tienen en mililitros, lo vamos a pasar a litros, y así. Entonces vamos a hacer un ejemplo de la molaridad, y dice que la molaridad de una solución que contiene 20 gramos de NaCl en 600 mililitros de solución. Como vemos, las unidades no corresponden a la fórmula del problema, o sea que vamos a tener que hacer algunas conversiones. Si resolvemos con la fórmula nos dice moles de soluto sobre litros de solución. ¿A quién se refieren las moles de soluto? Se refieren, venga, yo coloco aquí la pluma para poder resaltar, pues el soluto es mi NaCl.
Entonces mi NaCl debe ir arriba porque ese es mi soluto. Lo que pasa es que voy a tener que hacer una conversión y lo voy a tener que pasar a moles. Esta parte se resolvió en la tarea anterior, por eso les digo que si de pronto les quedó dudas sobre esta tarea, sería muy bueno que consulten con los tutores para resolverlas antes de resolver esa tarea. Abajo necesitamos litros de solución y a mí me dijeron acá que yo tenía esto en 600 mililitros de solución. Entonces lo vamos a pasar esos 600 mililitros, vamos a hacer una conversión de mililitros a litros. Ahí cancelamos las unidades que se van y nos queda que cuando coloquemos esto en la calculadora nos va a dar 0.56 y como ven utilizamos la M mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que la molaridad de esta solución que se preparó con 20 gramos de NaCl en 600 mililitros de solución es igual a 0.56 M. Entonces vamos a utilizar la molaridad de otra forma. ¿Qué pasa cuando a mí me dan la molaridad y yo la quiero usar? Porque esa es como la manera más común de encontrar nosotros los problemas. Que nos digan que algo ya está a cierta concentración y que necesitamos trabajar con ella, ya sea diluirla, ya sea preparar otra. Pero normalmente nosotros nos dan las concentraciones en los problemas. Entonces, ¿qué nos dicen aquí en este problema? ¿Cuánta masa de KI se requiere para preparar 500 mililitros de una solución al 2.8 molar? Es decir, queremos que esté al 2.8 molar y quiero que el total sean 500 mililitros. Pero entonces, ¿cuánto voy a disolver? ¿Cuánta sal voy a agregar para que me quede en esa concentración? Entonces, el primer dato con el que yo voy a trabajar es este total que yo quiero. Yo quiero 500 mililitros de solución. ¿Listo? Y estos mililitros los vamos a pasar a litros. Entonces, recordamos que un litro son 1000 mililitros. Entonces, siempre coloco abajo la unidad que quiero cancelar con el que está acá y arriba la unidad a la que quiero llegar. Entonces, cancelo mililitros con mililitros y esto me queda solamente en litros. Ya tengo, ¿cuánto es eso? En litros. Ahora, después de esto voy a utilizar esta molaridad. Me dicen 2.8 molar. Vamos a recordar, les voy a escribir por aquí, que cuando a mí me hablan de molar, significa moles sobre litro. No por la letra, pero escribir aquí no es tan simple. Entonces, yo lo que hago es convertir esta M mayúscula en un mole sobre litro. Yo sé que esos moles corresponden a KI porque pues KI es mi soluto. Entonces yo digo, yo tengo 2.8 moles de KI sobre litros de solución. Y esta es la manera en que nosotros podemos empezar a hacer operaciones con esas unidades de concentración para que sea más sencillo. Entonces cancelamos litros con litros y como pueden ver ustedes, ya la única unidad que nos queda libre es moles. Esta es la única que está libre en este momento. Para esto, entonces ahora nos dicen, pero a mí me están preguntando por masa, no por moles, por masa. Es decir, que yo tengo que convertir esto a gramos. ¿Y cómo hago yo la conversión de gramos? Pues para eso necesito la masa molar que vamos a calcularla consultando las tablas periódicas. Si yo consulto la tabla periódica, yo encuentro que la masa molar del KI es 166 gramos. Entonces, yo puedo decir que un mol de KI es 166 gramos de KI. Nuevamente, como quiero cancelar mol siempre debe ir en diagonal, y gramo, que es lo que quiero obtener, pues iría arriba. Entonces, cancelo mol con mol y me quedo con gramos. Y esto me daría en total 232 gramos de KI. Es decir, que yo lo que voy a hacer en el laboratorio va a ser coger y pesar 232 gramos de KI y en un balón aforado disolverlos hasta llegar a 500 mililitros de solución. Tienen que ser muy cuidadosos en esta parte con las unidades. Miren que siempre vamos cancelando una por una y construyendo el problema paso a paso, recordando
cuál es mi objetivo, o sea, cuál es la unidad a la que quiero llegar. Ahora vamos a hablar de fracción molar. Fracción molar es una cantidad dimensional que expresa la relación del número de moles de un componente con el número de moles de todos los componentes presentes. Porque acuérdense que podemos tener 1, 2, 3 componentes en una misma solución. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de la fracción molar de A, entonces yo quiero el compuesto A. Entonces, arriba voy a colocar moles de A y abajo vamos a colocar los moles de todos los demás componentes que hay en la solución. Si, por ejemplo, tenemos una solución que es de dos partes, A y B, entonces si a mí me preguntan cuál es la fracción molar de A, pues arriba va a ir A y abajo va a ir A más B, porque abajo tiene que ir todo lo que hay. Tiene que ir todos los componentes que existen. Aclaramos también que no tiene unidades porque, como ven, arriba tenemos mol y abajo también tenemos mol, entonces estos dos se podrían cancelar y va a ser una unidad adimensional. Las fracciones molares siempre están entre 0 y 1. Si ustedes realizan el ejercicio y no les da entre 0 y 1, pues tienen que tener en cuenta que algo no está funcionando. Ahora, es muy común que nosotros nos encontremos con una situación y es que vamos a preparar una solución a partir de otra que ya tenemos que está más concentrada para no tener que preparar desde cero, como lo que pasaba en los colorantes que les mostré anteriormente. Tenemos un colorante muy oscuro, pues yo no voy a ir a preparar nuevamente un colorante completamente nuevo, sino que voy a agregar agua o el solvente que estoy usando a ese colorante para que quede más clarito. Eso nosotros también lo hacemos en el laboratorio con los reactivos químicos. A eso le llamamos nosotros una dilución. Pasar de algo que está muy concentrado a algo que está mucho menos concentrado, que está más diluido. Y para eso usamos una sola formulita que es muy rápida y muy sencilla de usar y es esta que vemos aquí. Yo coloqué en azul B1 por C1 y en rojo B2 por C2. ¿Qué quiere decir la parte 1? Que es la parte inicial, la parte de partida, la que vamos a usar inicialmente. Es la solución concentrada de la que vamos a partir. Y la parte 2 sería la solución diluida a la que queremos llegar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, esta es mi solución concentrada. Ustedes ven que las partículas están mucho más pegaditas en la solución. Y entonces yo le agrego solvente, que nuestro solvente por excelencia es el agua, pero acuérdense que no es el único que existe. Y entonces vemos que las partículas quedan más separaditas. Eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos una dilución. Entonces, en la fórmula B1 y C1 son los datos de volumen y concentración de la solución inicial, y de B2 y C2 son los datos de la solución diluida o a preparar o nuestra solución objetivo. El volumen lo pueden tener en cualquier unidad que deseen. Puede ser en mililitros, en litros. Lo importante es que si el primero lo usaron en litros, el segundo lo usan en litros. Si el primero lo usaron en mililitros, el segundo lo usan en mililitros. Recuerden que yo no puedo mezclar peras con naranjas. Tienen que estar en las mismas unidades siempre. Y las concentraciones pueden estar en porcentajes, pueden estar en molaridad, pero la regla es la misma. Si la primera está en molaridad, la segunda está en molaridad. Es lo bueno. Esa es la única regla que tenemos que conservar aquí, que estén en las mismas unidades. Entonces vamos a hacer este problema de dilución. Ahorita al final les recuerdo lo que tienen que corregir para el ejercicio atrás. Les vuelvo y les muestro la diapositiva, no se preocupen que vi por ahí que están escribiendo. Se necesita preparar 60 mililitros de ácido nítrico al 0.2 molar. Entonces tenemos 60 mililitros de ácido nítrico al 0.2 molar. A partir de una reserva de solución de 4 molar. Es decir, miren que tengo algo al 4 molar y la otra la tengo al 0.2 molar. Mi inicial es 4 molar, es la que está concentrada, es la que se vería acá muy oscurita. Y la final es la 0.2, que es la clarita, a la que quiero llegar. ¿Listo? Normalmente uno que sabe, yo sé a lo que quiero llegar, yo sé que yo quiero 60 mililitros, pero yo no sé cuánto voy a partir. Mi pregunta casi siempre es, ¿cuánto hay aquí? ¿Cuánto
cuánto tenemos nosotros cuánto necesitamos sacar para que cuando yo agregue el agua me quede como yo quiero. Entonces para eso vamos otra vez a la fórmula que les había mostrado y vamos a tener aquí que nuestra concentración inicial o de partida es 4 molar, pero yo no sé, aquí yo tengo una incógnita, cuánto necesitaba de esa. Vamos a ponerla aquí con un signito de pregunta. Y acá en la concentración 2 yo quiero llegar a 0.2 molar y necesito 0.06 litros, que es lo mismo que 60 mililitros después de hacer la conversión. Ahora, voy a modificar un poquito la fórmula. ¿Por qué? Porque lo que yo no conozco es el B1. Y recuerden que si tengo B1 por C1, para poder eliminar el C1 y quedarme solo con el B1, pues lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, vamos a coger este y lo vamos a pasar para acá a dividir. Y nos va a quedar aquí abajito. Y pues ya solamente reemplazar los datos. Verifiquen que acá los tengo mol con mol, molar con molar, litros con litros. No podemos mezclar unidades. Y entonces tenemos aquí ya que C2 es 0.2, B2 es 0.06 y C1 es 4 molar. Y eso nos va a dar 0.003 litros, que es lo mismo que 3 mililitros. Es decir, que yo aquí cogí 3 mililitros de la solución original y luego agregué solvente hasta completar 60 mililitros. Eso sería el proceso de una dilución y esa sería la manera de resolver una dilución. En el ejercicio del estudiante 1 tienen por ahí un paso donde les preguntan cuál es la dilución, cuánto necesitan del original para poder hacer la dilución. Entonces, esto es un ejemplo muy cercano a cómo lo hacen. Aquí estamos tratando como todos los temas que necesitan en las diferentes preguntas, porque tienen diferentes tipos de preguntas, para que puedan como tener todas las bases para resolver el problema. Entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Pues que tuvimos 3 mililitros de ácido y aproximadamente 57 mililitros de agua y nos dio los 60 mililitros de solución. Veo que alguien escribió que no podían ver, me confirman los demás si pueden ver, por favor, antes de continuar. Yo sí le estoy viendo, profe. Vale, listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer otro problemita de concentración, otro ejercicio ejemplo. Los estoy haciendo los ejercicios fraccionados y si alcanzamos a hacer hacemos un ejercicio completo de todo el tiempo. Entonces dice, la densidad de una disolución acuosa de metanol, que es esta formulita que está aquí, al 2.45 molar es de 0.976 gramos de mililitro. ¿Cuál es la molaridad? Aquí me faltó la R, porque la molaridad es otra unidad de la disolución. La masa molar del metanol es tal. Creo que este ya es el ejercicio combinado, sí. Entonces, aquí este ejercicio es muy cercano al ejercicio que les va a tocar en la tarea. Yo sé que el estudiante 1 y los estudiantes 2, 3, 4 y 5 tienen diferentes preguntas, pero el principio es exactamente el mismo. Entonces no se preocupen por eso, porque es exactamente el mismo principio, es el mismo proceso para resolución. Entonces aquí tenemos que vamos a empezar a resolver este problema y lo vamos, para que tengan una idea ya de una combinación de cómo usamos todos los datos. Entonces, aquí nos dicen, tenemos, voy a escribir acá otra vez, molaridad. ¿Cuál es la...? Aquí no era molaridad, sino, ya me acordé, porcentaje, peso. Vamos a calcular ese porcentaje porque ya me dan la molaridad. Entonces, nos dan la densidad, nos dan la molaridad
y nos dan la masa molar del metanol y queremos pasar a porcentaje peso. Entonces vamos a ir haciéndolo paso a paso. Nos dice, voy a transformar este 2.45 molar. Cuando a mí me dicen 2.45 molar, lo que me están diciendo es 2.45 mol del soluto, que sería CH3OH sobre litros de solución. Eso es lo que tenemos. Siempre es muy bueno que expresen en fracciones las concentraciones porque de esa manera es más fácil realizar las operaciones que tenemos. Y el objetivo es el porcentaje peso-peso. Recuerden que porcentaje peso-peso es igual a masa, voy a ponerlo en gramos, en este caso de CH3OH, sobre gramos de solución por 100%. Entonces, siempre es bueno que escriban cuál es su punto de partida y cuál es su objetivo. Esa es una buena manera para resolver el ejercicio, tener claro desde dónde parto y hasta dónde llego. Entonces, como ven ustedes aquí, voy a usar el resaltador. Espérenme. Lo voy a colocar aquí en azulito. El punto de partida es litros de solución y el punto de llegada es gramos de solución. Tiene que haber algo que nos permita a nosotros pasar de litros a gramos. ¿Y dónde está ese dato? Pues ese dato lo tenemos nosotros acá en la densidad, porque la densidad es 0.976 gramos de solución por cada mililitro de solución. Este azulito no se lo, aquí se lo señalo. Y por acá tenemos otro dato, y es que partimos de mol, y necesitamos llegar a gramos de metanol. ¿Quién me dice en el chat qué dato puede usar para pasar de mol de metanol a gramos de metanol? ¿Cómo puedo pasar de mol a gramos? ¿Quién me cuenta en el chat? Entonces, para poder pasar de moles a gramos, vamos a necesitar la masa molar. Por eso nos la dan en el problema aquí al final. En los problemas que ustedes tienen en la tarea, no se las dan, pero ustedes saben que la consultan siempre. Muy bien, Wilson, con la masa molar. La consultan siempre en la tabla periódica. Entonces acá la tenemos nosotros, es 32.04 gramos. Entonces ahora sí voy a mezclar toda esta información, que yo sé que es bastante, pero no es tan difícil de mezclar una vez tengamos claro qué necesitamos hacer. Entonces voy a partir de los 2.45 mol. Escribo con otro color que no se arroja. 2.45 mol de CH3OH sobre litros de solución. Ese es mi dato de partida. Ahora, yo les dije que yo podía cambiar
Yo tengo que hacer básicamente dos cambios. Tengo que hacer el cambio de mol a gramo y el cambio de litro de solución a gramos de solución. Entonces, el primero que voy a hacer es el cambio de mol a gramos. ¿Listo? Entonces, lo voy a hacer con la masa molar. Entonces, tenemos nosotros, siempre que hagamos este tipo de operaciones, recuerden que lo que quiero cancelar va abajo, mol, SH3, OH, entonces acá voy a poner un mol de CH3OH, y arriba, entonces iría la masa molar del metanol, que es 32.04 gramos. Y ahí podemos entonces, ya con rojo, voy a cancelar mol con mol. Y miren que ya me quedé con gramos de metanol. Ya llegué al objetivo, que era gramos de metanol. Ahora necesitamos convertir este litro de solución a gramos de solución. Lo vamos a hacer con la densidad que tenemos acá. Señalo acá. Sin embargo, miren que la densidad aparece en mililitros. Entonces vamos a hacer primero ese cambio. Vamos a cambiar a mililitros. Recuerden que como las multiplicaciones son conmutativas, no importa que por acá yo tenga litros y por acá vaya a poner otra multiplicación. Entonces, el primer cambio que voy a hacer es un litro de solución es igual a 1000 mililitros de solución, porque nosotros sabemos que un litro son 1000 mililitros. Ahí, con ese cambio, yo ya puedo cancelar litros con litros y me quedan mililitros. Pero mi objetivo es que abajo queden gramos. Acuérdense que estamos trabajando en esto. Que abajo queden gramos. Entonces, ahora sí puedo usar la densidad. La densidad voy a escribirla por acá. Cuando a mí me dicen que la densidad es 0.976 gramos por mililitro, es porque yo tengo gramos de solución dividido 1 mililitro de solución. Ahora, pero yo necesito cancelar mililitro y mililitro está acá arriba. Cuando hacemos conversiones, yo puedo usar estas fracciones siempre que guarde orden en los datos que use, las puedo usar al contrario. Entonces yo puedo, como yo necesito que mililitro esté arriba para poderlo cancelar, yo puedo colocar 1 mililitro de solución acá arriba y acá abajo colocar los 0.976 gramos de solución. Y de esta manera voy a cancelar mililitros con mililitros y voy a resaltar que lo que sobre gramos de solución que cumple exactamente con lo que queríamos obtener. ¿Qué nos falta para que la fórmula de porcentaje quede completa? Ya tenemos gramos arriba y tenemos gramos abajo, cancelamos todo lo demás está cancelado. ¿Qué nos falta para que la fórmula de porcentaje quede completa? Nos falta una cosita muy pequeña. Resulta que como estamos hablando de porcentajes, cada vez que nos hablen de porcentajes tenemos que tener en cuenta que hay un 100% en la fórmula que no podemos olvidar y que hay que agregar. Es decir, que yo voy a multiplicar aquí por 100%.
y ya vamos a pasar a la calculadora. Entonces vamos a ir haciendo paso por paso en la calculadora. Sería 2.45, que es el primero que tenemos acá, multiplicado por 32.04. En la siguiente fórmula nos dicen divida por 1000, entonces voy a dividir en mi calculadora por 1000. En la siguiente me dicen vuelva y divida ahora por 0.976. Y el último paso es multiplicar por 100. Entonces vamos a multiplicar por 100 y eso me da aproximadamente 8.04%. Entonces, en este ejemplo que acabamos de hacer, tener una solución de metanol al 2.45 molar es exactamente lo mismo que tener una solución de metanol al 8% en porcentaje peso-peso. Entonces, ahí lo que hicimos fue convertir de una unidad a la otra para que lo tengan claro. Entonces, recuerden muy bien que tenemos que tener siempre claro cuál es nuestro punto de partida y cuál es nuestro punto final. Partimos de mol, queríamos llegar a gramos, partimos de litros, queríamos llegar también a gramos. Entonces, de eso es que van a depender estas conversiones que nosotros coloquemos en el intermedio, de a dónde yo quiero llegar. Yo sé que esto es un poquito rápido, recuerden que esto queda grabado, las personas que están en el chat, en el mismo chat, después de la llamada les va a quedar el video para que puedan volver a ver la resolución de este problema y así les quede mucho más clara a la hora de resolver el que les toca específico del ejercicio. Espero que les haya quedado todo claro. Voy a dar unos 5 minuticos para dudas. Si tienen alguna duda, por favor. Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, señor. Profe, una pregunta es que, bueno, no, si van a hacer duditas. No, atendámoslas si están amables. Nuevamente el error del ejercicio, ya les vuelvo a mostrar. Tómenselo con calma, vuelvan a ver la videoconferencia. Recuerden que ustedes tienen las asesorías con sus respectivos tutores para que vayan paso por paso. Ya me estoy devolviendo para que puedan ver el problema, el cambio que se hizo. Era porcentaje peso a peso para el estudiante 2, 3, 4 y 5 y se pasó a porcentaje peso a volumen y acá en la parte 3 decía solución final y ahora no es la final sino la inicial, porque en el problema faltaba un datico de densidad que no se tenía. Entonces decidimos, pues en lugar de ponernos a enviarles esos datos de densidad, pues se hace este cambio. Igual los tutores tenemos claro que esta situación está y lo vamos a resolver con ustedes. Profe Nelly, Joana tiene una pregunta, está levantando la manito. ¿La pueden escribir, por favor? O me parece que puede hablar Nelly Joana. Profe, tendría usted que habilitarle el micrófono a él. Sí, me parece que ya le dije, profe. Ya lo tiene habilitado. Nelly Joana. No, profe, escribió que no. ¿Me escuchan? Sí, Nelly Joana, la escuchamos. Ya te escucho, sí. Profe, qué pena, es que me perdí en el último punto del desarrollo cuando la profe hizo la operación completa. Es que el internet no me está como molestando, entonces me perdí lo que ella multiplicó y dividió. Lo último que estaba explicando. Estoy repitiendo, ya voy llegando allá, dame un segundito. Es que como Sí, profe, lo mismo en el chat, habían esa misma inquietud. Listo. Entonces, Expresaron varias personitas. cuando hagan las operaciones,
El paso a paso cuando hagan las operaciones es ir uno por uno en las fracciones. ¿Cuál es la primera fracción? El 2.45 mol. Entonces coges el 2.45, voy a ir resaltando, vengan, voy a borrar toda, no, porque si no se me borra todo, espérame. Coges el 2.45 en la calculadora, si quieres verlo haciendo conmigo a la vez. Este ejercicio es exactamente igual al que hay en la actividad, solamente que es con otro dato, para que lo revisen y así lo puedan trabajar. Entonces, 2.45 mol lo multiplicas en la calculadora por 32.04. Ese resultado, el siguiente paso que nos dice aquí nosotros es dividir por 1000. Entonces, ese resultado lo vas a dividir por 1000. Luego, ese último resultado lo vas dividiendo por el 0.9, porque mira que acá aparece en la fracción en la parte de abajo el 0.976. Entonces, la idea es que cuando hagan esos ejercicios que tienen varios ítems, porfa, hagan operación por operación para que no se vayan a confundir en el momento con la calculadora. El primer paso es multiplicar aquí por el 32, el segundo paso es dividir por 1000, el último multiplicar por 0, dividir por 0.976 y ya lo último era multiplicar por el 100% de la fórmula. Bueno, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que la grabación les queda en el chat de la webconferencia. De igual manera, la grabación siempre se sube a los grupos de Teams para que lo puedan revisar. Voy a culminar y dejar de presentar. Muchachos, de igual forma, pues siempre van a quedar las dudas como abiertas, pero como consejo, pues le damos la profe y yo, es que vuelvan a ver la grabación y van haciendo los ejercicios paso a paso de acuerdo a como lo van viendo y muy seguramente ahí sí van a poder despejar sus dudas. Bueno, muchachos, espero que estén muy bien y esperamos volverlos a ver nuevamente en otra buena conferencia. Buenas noches. Muy buenas noches, muchachos, que estén muy bien. Profesora, muy buenas noches, que esté muy bien. Hasta luego, profe, que estén muy bien.